Y el día de hoy vamos a cerrar la serie en el libro de Samuel, segunda de Samuel 22:31. Vamos a terminar bajo el tema la palabra guía decisiones. Amén. Entonces, mire la secuencia. La palabra nos da valor. Amén. ¿Qué más? La palabra restaura nuestros corazones. Debemos confiar en la palabra del Señor aún en el silencio. Y por último, la palabra de Dios nos lleva a tomar buenas y sabias decisiones. Así que si en esta mañana usted es una persona que toma buenas decisiones, este mensaje es para usted. Si usted es una persona que toma malas decisiones, también es para usted. Amén. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Señor, ponemos en tus manos la exposición de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, que me des de nuevo, Señor, y entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien dirija mis palabras. Ayúdanos, Señor, y que seamos edificados en ti en esta mañana. Abre nuestro corazón, Señor, y que seamos sensibles a tus palabras. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, hermanos. Entonces, a menudo escuchamos muchos sermones acerca de la toma de decisiones. Yo creo que cada sermón que escuchamos apela en algún momento a que tomemos mejores decisiones, ¿no? Y quizá hemos ido a charlas sobre cómo alcanzar el éxito, quizá hemos escuchado conferencias de cómo tener éxito en todo lo que hacemos. Pero a veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios, o muchas veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios cuando estamos en encrucijadas, ¿verdad? Disyuntivas que nos presenta la vida. Y uno se pregunta, ¿qué será lo que Dios quiere para mí en este tiempo? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pero estar seguro y conocer cuál es la voluntad de Dios ante dificultades y situaciones muchas veces puede ser confuso. Puede ser muy confuso, ¿verdad que sí? A veces usted no sabe si es que eso es lo que Dios quiere o si es que es mi corazón el que me está diciendo eso es lo que Dios quiere, pero soy yo, es mi corazón. Quizás el corazón me puede engañar y esto muchas veces trae confusión. ¿Cómo yo puedo saber si Dios quiere esto para mi vida? ¿Cómo puedo saber si soy yo? Créame, hermano, que yo he estado en muchas situaciones en la vida en la que me hubiera encantado escuchar la voz de un ángel que me diga, eso es lo que hay que hacer. Qué hermoso sería. Como se le apareció el ángel a José en sueño y le dijo, José, no temas en tomar a María como tu esposa, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Pues ya usted sabe cómo estaba José de atribulado. Me imagino cómo se levantó José. No, ahora sí, estamos seguros de esto. Ya sí sé que ya no me estaba mintiendo. Sé que lo que en ella hay es del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se levantó José de ese sueño? Muy contento, seguro, con confianza. Amén. Cuando yo conocí a mi esposa, el ángel de Dios no me dijo nada. Absolutamente, hermano, no sé dónde se quedó Gabriel. No me dijo nada. Sí. No, a mí no me dijo nada. Yo no sé a cuánto Dios le dijo, mira, sí, esa es tu esposa o sí, ese es tu esposo. Levante la mano a alguien que Dios sí le dijo, un ángel le dijo, esa es mi esposa o esa es tu esposa. No estaba en otra iglesia, aquí no. Pero hubiera sido hermoso, ¿no? Sí, esta sí. Pero como el ángel no me habló, pues no me quedó de otra que lanzarme, hermano, enamorarla yo solito, conquistarla pacientemente hasta que me hizo caso. Nos casamos, ya tenemos en 3 meses más o menos, vamos a cumplir 10 años, 2 hermosos hijos que son una bendición y la mejor suegra del mundo. Aleluya. Y en todo esto, ¿qué vemos, hermanos? Vemos que el Espíritu Santo de Dios y su palabra nos guían en las decisiones. No necesariamente va a bajar un ángel del cielo a decirnos lo que debemos hacer, pero en la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta que estamos buscando. Amén.
No siempre le debemos dejar a Dios nuestras decisiones, porque el Señor también nos da responsabilidades para que tomemos decisiones. Pero estas mismas deben ser basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Y aún así, como nosotros, usted dirá, bueno, si yo empiezo a pensar en las decisiones que he tomado en la vida, pues se dará cuenta de que muchas han sido favorables, pero otras no. Se dará cuenta que hay decisiones que usted lamenta. Se dará cuenta que hay decisiones que usted se enorgullece. Qué bueno que lo hice. Pero hay otras decisiones que usted quisiera tomar un borrador y borrarla de su vida. Así mismo es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no se esconde las malas o buenas decisiones que hicieron los hombres del Señor, los hijos de Dios. Usted pensará, no, pero si van a hablar de David, bueno, pues como que iban solamente a decir sus buenas decisiones. No, también la palabra de Dios habla de sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque así somos, porque es la realidad y la Biblia no oculta la realidad del ser humano. Amén. Así que en el versículo central del día de hoy, este versículo es expresado por un anciano rey. Este rey llegó ya a sus últimos días. Y este rey, el rey David, tuvo aciertos y desaciertos. Buenas decisiones, pero también malas decisiones. Tuvo éxitos, pero también tuvo fracasos. Pero al final de la vida, Él nos da un mensaje contundente, un mensaje claro de qué sucedió en todos esos años de su vida, desde que Él fue ungido rey a temprana edad, desde que nació. ¿Qué fue lo que cambió su vida? ¿Cuál fue la base de su existencia? Y estamos hablando del rey David en 2 de Samuel, versículo 22, 31. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Y cuando comencé a estudiar este mensaje, yo realmente no encontraba, pero este versículo es muy bonito, pero ¿será que está realmente hablando de toma de decisiones? Y como yo me preguntaba, ¿será ese el fuerte de este versículo? Hasta que, pues llamé a mi consejero, al pastor. Pastor, explíqueme, ¿qué está pasando aquí? Y el Señor trajo claridad a mi vida, amén. En este versículo vamos a ver la base de todas las decisiones que hemos tomado en la vida. Si nosotros verdaderamente confiamos que la palabra de Dios es pura, perfecta y acrisolada, entonces vamos a tener la suficiente confianza de tomar las decisiones basadas en su consejo. Si no creemos que la palabra de Dios es perfecta, es pura y es verdad, entonces la vamos a ignorar. Y de eso está hablando este versículo bíblico. Lo primero que está mencionando este versículo bíblico es en cuanto a Dios. Fíjese, este es un cántico que él está ya cantando, valga la redundancia, en sus últimos días de su vida, pero lo compuso cuando era muy joven. Pero él está recordando, él está diciendo todo lo que sucedió en su vida. Y cuando llega a este versículo dice, en cuanto a Dios, porque quizá ya había dicho, bueno, en cuanto a mí, otros versículos bíblicos habían señalado sus vivencias, pero una cosa tiene el viejo rey que decir. Él dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Amén. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentado a pensar en el trayecto de su vida, entre las buenas y malas decisiones que usted ha tomado, y lo único que quizá uno puede decir es, Dios nunca se ha equivocado, Dios nunca ha fallado, su palabra es verdad, su palabra no miente, su palabra se cumplirá. Amén. Entonces David reflexiona en todo lo que ha vivido, todos los desafíos, y créame que David vivió todo lo que se puede vivir en esta tierra. Vivió tanto lo bueno como lo malo, vivió arriba y abajo, traicionado entre amigos, entre familia. Este hombre lo vivió absolutamente todo. Amén. Y una de esas palabras finales de una persona como esta en su vida son de alta importancia. Y él dice que Dios, él concluye, en cuanto a Dios, Dios es perfecto.
Lo que él está diciendo es, lo que he aprendido en estos años de mi vida es que su palabra es perfecta y que Dios es perfecto. Eso significa, hermano, que Dios no cambia de opinión, Dios no tiene plan B, Dios no se equivoca cuando nos da una tarea y cuando tiene un propósito para nuestras vidas. Muchas veces podemos cuestionar a Dios y decir, Señor, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Pero David nos está diciendo, sus caminos son perfectos y lo que él está haciendo tiene sentido. Amén. Quizás no lo vamos a comprender cuando fue ungido rey y tuvo que huir, su familia sufrió consecuencias. Quizás en ese momento no lo comprendió, pero lo comprendió cuando era anciano. Si decimos que Dios es todopoderoso, es el alto y sublime, es eterno, Padre, creador, también debemos confiar y saber que Él es perfecto. Amén. Y Él es soberano. Eso es en cuanto a Dios. Queda claro que en cuanto a nosotros somos imperfectos, nos equivocamos, cometemos errores, nos desviamos, tenemos plan A, B, C, Z y otro abecedario. Nos pasan muchas cosas porque así somos los seres humanos. Cambiamos de opinión constantemente. Pero eso es en cuanto a nosotros. En cuanto a Dios, Él nunca cambia su palabra, nunca cambia su plan. Amén. Su camino es perfecto. La segunda cosa que vemos en este versículo bíblico es la palabra de Jehová es acrisolada. ¿Y qué significa eso? Eso suena como aceite crisol, ¿verdad? Acrisolada. La palabra de Dios, cuando se refiere a acrisolada, es ese proceso que a través del que se refina los metales como el oro, la plata y los metales preciosos, sometiéndolo a alta temperatura de calor, ¿verdad? Entonces, lo que queda tiene que ser oro, ¿verdad? Tiene que ser oro puro. Cuando se somete a altas temperaturas, todo lo que queda ahí es puro. No queda nada que sea madera. ¿Qué más? Basura, impurezas. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios es acrisolada, la palabra de Dios es pura y es verdad. La Biblia es verdadera. Y a través de los años, mucha gente ha acusado la palabra de Dios de ser muchas cosas, pero la palabra de Dios hoy por hoy sigue siendo verdadera, pura y fiel. Amén. Y su palabra nunca cambia. Porque Él mismo dice en su palabra que pasarán los cielos, pasará la tierra, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es acrisolada. La palabra de Dios ha pasado todos los tiempos, todas las edades, todos los peligros, y la palabra de Dios persiste, sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra del Creador. Y en esto podemos ver tres características de que la palabra de Dios es acrisolada. Número uno, la palabra de Dios es infalible, ¿verdad? ¿Sabe qué significa eso? La palabra de Dios es infalible. Toda la Biblia es confiable, verdadera, sin errores en todo lo que afirma. En todo, ¿qué? Lo que afirma. Se basa en la naturaleza perfecta y veraz de Dios. Es una guía autoritativa e inspirada por el Espíritu Santo que no contradice la verdad, reflejando que el camino de Dios es perfecto. ¿Qué significa? Significa que las escrituras en sus documentos originales son inerrantes, no contienen error, son seguras en los temas de la fe, en los temas doctrinales, moral y los propósitos de Dios, sin posibilidad de contradicción entre ella misma. Usted ha visto cómo muchas personas tratan de decir que la palabra de Dios tiene errores, ¿no? Tratan de decir, no, pero la palabra de Dios fue escrita por hombres, eso tiene un error, o el hermano Pablo cometió un error cuando escribió eso, o mucha gente tratan de desacreditar la palabra de Dios. Y si usted recuerda, eso fue lo primero que trató Satanás desde el principio, ¿no? Trató de desacreditar la palabra de Dios, con que Dios ha dicho que no morirán. Seguro que le dijo eso. Ustedes no entendieron bien. Y así se tergiversa y da lugar al error. Pero la palabra de Dios es, número uno, ¿qué? Infalible. No se contradice y no contiene error. Quizás usted dice, bueno, hermano Abel, pero este versículo bíblico yo lo leo y yo encuentro una cosita que no me cuadra.
Si usted, sí, hay traducciones, vamos a decir, hay traducciones porque hay muchas traducciones, ¿verdad? Está la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, muchas otras, ¿no? Pero quizá puede haber un error de imprenta, quizá puede haber un error de traducción, porque acuérdese que fue escrita en idiomas originales en este momento, que fue el hebreo y el griego. Pero después se ha ido traduciendo y traduciendo hasta que llegamos a la versión que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Así que en esas traducciones, ¿verdad? Quizá alguien pudo haber cometido un error, pero en el escrito original, la palabra de Dios no contiene errores. Y si quizá usted ve un errorcito en una traducción, no contradice la verdad bíblica. Puede ser algo de fondo, puede ser algo de imprenta, puede ser algo cultural o puede ser algo para realzar la verdad bíblica, pero nunca contradice la palabra de Dios. Amén. ¿Entendieron ese punto? La palabra de Dios es infalible. Número 2, la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia a través del tiempo. Y veíamos un ejemplo en esta mañana, lo que tuvieron en la escuela bíblica, que estudiábamos a Jonás. Donde Jonás, Dios le dice, ve y predica a Nínive. Él predica a Nínive después de su desobediencia. Se arrepienten y después dice Dios que se arrepintió del castigo que le daría a Nínive. Por eso mucha gente dice que la palabra de Dios puede cambiar o que Dios cambia de opinión o que se puede arrepentir. Más sin embargo, sabemos y entendemos de que cuando la palabra de Dios utiliza la palabra arrepentirse, no es que Dios cambió de opinión. Amén. No es que Dios iba a hacer una cosa y resultó que ahora va a hacer otra. No fue que su palabra cambió. No fue que dijo, ok, como que no era tan buena idea la que tenía, déjame hacer esto. Eso no le pasa nunca al Señor. Esta es una expresión bíblica humana para que nosotros entendamos lo que sucedió. No que Dios se arrepintió, porque la Biblia dice claramente que Él no se arrepiente. Él no miente, Él no se arrepiente. Amén. Así que lo que está diciendo la palabra de Dios cuando dice que Él se arrepintió del castigo, lo que está diciendo es, le dolió en su corazón lo que estaba sucediendo en Nínive y los perdonó. Amén. No está diciendo que cambió su palabra. Y esa es una de las características que podemos ver en su palabra. Su palabra es inmutable. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Característica número 3 de la palabra de Dios es inmarcesible. Inmarcesible. Lo que significa que es incorruptible, eterna y no se marchita ni pierde su valor. Amén. La palabra de Dios no se marchita como una flor. No pierde su valor. No pierde su poder solamente porque pasen los años. Al contrario, toma aún más fuerza, toma más sentido en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que este versículo bíblico al final de los días de David nos dice mucho, porque David ya cuando tiene esta edad, si usted se fija en el primer versículo de este capítulo de segunda de Samuel, capítulo 22, dice que cuando ya Dios le dio la victoria a David, cuando ya puso a todos sus enemigos debajo de sus pies, cuando ya alcanzó la victoria, hermano, David se pasó toda su vida metido en problemas. Y ya cuando el siguiente versículo son las últimas palabras de su vida, porque ya se iba a morir, oiga, ahí fue que él llegó a la victoria ante sus enemigos. Pasó toda su vida en altas y bajas. Y así nosotros nos pasa muchas veces. Nosotros decimos, wow, pero ¿cuándo será que el Señor me va a dar un chance? De prueba, de problema, de lucha. Cuando no se daña el carro, esta semana el carro se me quedó 2 veces, la batería se me dañó. Allá en Costco con Raúl. No es de llave, es de botón. Y no prende. Dice, pero ¿cuándo que se van a acabar los problemas? Esta semana supimos también personas que se cayeron, que se doblaron los tobillos, que un brazo, que cuando no es el brazo es la pierna, el corazón, que el hermano, que el hijo, que la familia en la República o en Ecuador, en Colombia, o el niño. ¿Cuántas cosas, no? Y usted dice, pero ¿cuándo es que me van a dar un break?
¿Cuándo es que voy a tener un momento de suspiro? Y cuando usted dice, ya, pasaron los problemas, ¡pum!, llega el otro. Así le pasó a David. David no tuvo respiro. Pero en todos esos años él encontró refugio en la palabra de Dios. En todos esos años algo lo sostuvo, algo lo mantuvo de pie, algo le daba la fortaleza para seguir hacia adelante, y era confiar que la palabra que Dios le había dado era verdadera, era pura y era fiel. A veces nosotros quizás hemos puesto en poco la palabra de Dios, y quizás eso nos ha llevado a nosotros a tomar quizás una mala decisión en algún momento. Y él cierra el versículo diciendo que él es escudo alrededor de los que en él se refugian. Si lo lee conmigo, ahí está, dice, escudo es a todos los que en él se refugian, o los que en él esperan, en otra versión, o los que le aman. Amén. ¿Qué significa esto? Entonces la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es pura, es confiable, no cambia, es inmarcesible, es infalible. Y entonces esto significa que cuando tú tienes esto en tu mente y en tu corazón, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces significa que tus decisiones, mis decisiones, son pasadas por la palabra de Dios. Entonces ahí comienza a tomar sentido el asunto de por qué confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué puedo tomar buenas decisiones? Porque confío en la palabra de Dios, porque confío en aquel que es Rey de Reyes y es poderoso para salvar, porque sé que Él no miente y que Él no cambia. Entonces este es el escudo, es como el escudo de la fe, ¿verdad que sí? Cuando creemos que es Dios quien dirige nuestros pasos, cuando creemos que es Él quien nos guarda, que Él es soberano, entonces podemos entender que aún en esa prueba, aún en ese dolor, Dios se está glorificando. Amén. Aún en las luchas, aún en las pruebas, podemos tener confianza y seguridad que Dios me sacará de esta, que suspiro vendrá, como dijeron para Esther, como le dijo Mardoqueo a Esther. No sé de dónde vendrá, pero vendrá. Amén. Y esto funciona como un escudo, como dice Pablo, el escudo de la fe. Creer que Dios está cuidando de mí, que Él es soberano y que Él tiene el control, es un escudo para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en el día a día para nosotros? Si usted va conmigo a Proverbios capítulo 3 versículo 5, nos vamos a dar cuenta de algunos consejos prácticos que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo funcionan las decisiones que tomamos en el día a día. Proverbios capítulo 3 versículo 5. ¿Cómo puedo tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo? Número 1. Dice el versículo 5, confía en el Señor. ¿Cómo? ¿Con la mitad de mi corazón? Con todo tu corazón. Y no dependas de tu propio entendimiento. Muy bien. Entonces la primera característica, la primera forma para yo poder tomar decisiones sabias, verdaderas, que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, que nos sucede todos los días, que tenemos problemas y no sabemos qué hacer. Bueno, lo primero es, yo tengo que depositar mi confianza en el Señor. Pero no solamente, sí, yo confío en el Señor, es actuar y creerle a Dios, porque la fe trae obras. La primera tentación que tenemos nos la revela el mismo versículo. La primera tentación que tenemos es depender de nuestro propio entendimiento. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. Pero, ahí viene el pero. Pero si tú lo piensas bien, y ahí comienza el tema de la decisión, el problema, la disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? La primera tentación que hay que vencer es no depender de nuestro propio entendimiento, porque a veces nos creemos que nos las sabemos todas, que somos suficientes, que tenemos 3 cerebros de Albert Einstein y sabemos todo lo que va a suceder y lo que va a pasar, y yo me la sé toda y yo sé. Pero la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final puede ser de muerte. Por lo tanto, no nos podemos confiar de lo que estamos viendo, porque como dije al principio, quizás mi corazón puede engañarme y pensar, no, sí, eso es lo que Dios quiere. Y cuando viene a ver, es mi corazón que me está
jugando mi propio entendimiento. Entonces, ¿cómo evito esto? Poniendo mi confianza en el Señor de todo corazón. Número 2, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. ¿Qué dice el versículo 6 de capítulo 3? Dice, busca su voluntad en una cuanta cosa de la que hacemos todos los días. ¿En unas cuantas? Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué hermoso es el Señor. Esta es una palabra que nos llena de seguridad. Dice claramente que si buscamos al Señor en todo lo que hacemos, hermanos, si nosotros, nuestra preocupación verdadera y genuina es, Señor, yo quiero agradarte en todo lo que yo hago, entonces el Señor nos va a mostrar el camino claramente. Amén. Y usted piensa eso y usted dice, ok, vamos a ver todo lo que yo hago. Todo lo que yo hago. Piense todo lo que usted hace, hermano. Usted tiene su casa, tiene sus hijos, usted tiene su trabajo, tiene su problemita, tiene su salud, todo lo que usted hace. Todo, porque todo, ¿no? Ahora piense, en cuántas de todas esas cosas mi mayor preocupación es buscar la voluntad de Dios. ¿Ya están transmitiendo? Buscar hacer la voluntad de Dios nos ayuda a tomar sabias decisiones, a despejar dudas, a ver claramente cuál es el camino. Y por eso es que debemos confiar claramente en la providencia divina. Y Él te mostrará el camino que debes seguir. No va a bajar un ángel, el Señor te lo va a mostrar. El Señor me va a guiar. No esperemos que venga el profeta. No, porque a veces cuando no confiamos de que la palabra de Dios es suficiente, queremos entonces buscar algo extra que llene ese vacío, porque la palabra de Dios no es suficiente. Entonces tengo que buscar el horóscopo, a ver qué dice el horóscopo esta semana. Bueno, esta semana, ¿usted qué Libra? Bueno, aquí los Libra dicen que van a tener una mala semana. Bueno, ya, hermano, porque la palabra de Dios no es suficiente, entonces hay que buscar con qué rellenar. Y ese es el problema. Ahí viene todo el tema del error, de la falsa profecía, de la tergiversación de la palabra de Dios. Cuando buscamos llenar el vacío de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es suficiente, hermanos. La palabra de Dios es pura, es verdadera y es confiable. No hay que buscar nada más. Dígale a alguien, no hay que buscar nada más. La palabra de Dios es suficiente. Y ahí vienen los problemas, hermano, cuando no entendemos que la palabra de Dios es suficiente. Ahí vienen unos problemas y unos dolores de cabeza, hermano, terrible, que la pagamos a veces muy caro, muy caro. Número 3, ¿cómo podemos seguir tomando buenas decisiones guiadas por el Señor y por su palabra? El versículo 7 nos dice más. ¿Qué dice, hermanos? Dice, no te dejes impresionar. Escuche bien, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Otra vez la palabra vuelve a decirme, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, por tu propio consejo. A veces lo que está pensando exactamente lo que no debemos hacer, ¿verdad? No nos dejemos impresionar por lo listo que podemos pensar que somos. Amén. Y muchas veces estamos ahí debatiendo la idea. Sí, pero esto es lo bueno. Pero el Señor me está diciendo, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Y cuando habla de tu propia sabiduría, está hablando de una sabiduría humana que busca sus propios intereses. Sin embargo, ¿cuál es la sabiduría que tenemos que buscar? La que viene de lo alto, la que no obra para maldad, la que obra para justicia, la que obra para amor. Ahí cuando yo busco la sabiduría de Dios, cuando no me dejo impresionar de mis propios consejos humanos quizás, que pueden parecer bonitos, pueden parecer nobles, pueden parecer de virtud, pero quizás están equivocados y puedo cometer errores. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Mira qué importante. Teme al Señor y aléjate del mal.
el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando el temor de Dios guía nuestros pasos, nos salva de muchos dolores, hermanos. El temor a Dios es tenerle miedo, aunque Dios es digno de que le tengan miedo también, ¿eh? Dios es fuerte y verdadero, es fuego consumidor. También es digno de que se le tenga su, ¿verdad? Porque es duro caer en manos de un Dios vivo. Pero nosotros que somos sus hijos, no es para que le temamos, sino que nos sintamos confiados en nuestro Padre Celestial y le llamemos Abba, Padre. Esa confianza, esa seguridad, esa certeza, porque el camino está abierto, no para el pastor, no para los líderes, para todos. Está abierto, la palabra está disponible para todos los que le buscan de corazón. Y no nos dejamos impresionar de lo listo que podemos pensar que somos. Y muy clave, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, nos ayuda a alejarnos del mal. Hermanos, a veces nos encontramos frente a una decisión y ya la palabra de Dios dice no, y nosotros seguimos intentando buscar la forma de llegar a eso que queremos, pero ya Dios dijo no. El temor al Señor también es alejarse del mal. Si ya Dios dijo no en su palabra, no hay que tomar tiempo para decidir, ya es un no. Amén. Vamos a ver si Dios quiere que yo le diga una mentira a la esposa mía. ¿Cómo así? No hay que pensarlo. Ya Dios dijo no, es no. No lo pienses, no le dé vueltas. Porque a veces es lo que sucede, que empezamos a buscarle la quinta pata al gato, pero solamente tiene 4, no tiene 5. Y después salimos con una idea, qué listo soy, ya sé cómo lo voy a resolver. Y justificamos nuestro propio error, porque nuestro corazón nos puede engañar fácilmente. Alejarse del mal es confiar en Dios. Alejarse del mal es decidir por el Señor. Es decir, Señor, tú tienes el control de mi vida, no necesito esta basura que el mundo me quiere vender. Amén. Y entonces usted piensa, bueno, entonces si es así, ¿por qué todavía hay personas que usted ve que no pueden tomar una buena decisión? Porque hay personas que dicen, no, pero ¿y el cerebro dónde está? ¿Cómo es ahora los Terians? ¿Cómo es ahora que se creen gatos, se creen perros? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el cerebro del ser humano? Da vergüenza. Muchas cosas de las que están pasando hoy en día. Las decisiones que se toman incluso no se pueden mencionar porque dan vergüenza. Usted dice, ¿cómo es posible que se tomen esta clase de decisiones? La respuesta es sencilla, está en Romanos 1:28 y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí es donde se pone serio el asunto, hermano. Cuando Dios ya nos reprueba, cuando nosotros no tomamos en cuenta al Señor, cuando mi prioridad no es buscar su voluntad, cuando yo no busco temer a Dios, cuando yo no busco agradarle a Él en todo lo que yo hago, entonces Dios me entrega a lo que justamente yo quería, a lo que justamente yo buscaba, a una mente reprobada, a una mente que no quiso tomar en cuenta a Dios. Y ahí es que vienen las decisiones que dan vergüenza. No tomaron en cuenta a Dios, no quisieron ir a Jesús, no vinieron a la luz. Como lo dice Juan claramente, la luz vino al mundo, mas ellos no quisieron andar en la luz. No quisieron porque sus obras eran malas. Por lo tanto, amaron más las tinieblas que a la luz. Hermanos, si hoy en día estás en una disyuntiva entre una vida pecaminosa, entre una vida de que no sabes qué hacer, no sabes cómo librarte de una situación, de un vicio, de maldad y de pecado, opta por Cristo el día de hoy. Él te puede ayudar, Él te puede salvar. Él tiene el poder, la gracia y el amor para darte la ayuda que necesitas. Pero hay que tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. En conclusión, ¿cómo podemos tomar esas decisiones guiadas por el Espíritu Santo y por su palabra?
Bueno, para tomar decisiones sabias, todas deben ser guiadas única y exclusivamente por la palabra de Dios, por su palabra. Cuando confiamos en el Señor de todo corazón, buscamos su voluntad en todo lo que hacemos, tememos al Señor y nos alejamos del mal, hermano, ese es un escudo a nuestro alrededor. Nuestras decisiones, hermanos, a veces pensamos nuestras decisiones a futuro, pero cuando usted ve el conjunto de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas, son un reflejo de nuestro amor, de nuestra devoción por el Señor o de todo lo contrario. Cuando sumas y ves para atrás, quizá no hemos caído, quizá hemos cometido muchos errores, porque así somos, cometemos errores, somos humanos, pero déjame decirte que cuando tú miras hacia atrás y tú sumas la mayoría de tus decisiones y te dicen que tú optaste por hacer la voluntad de Dios, eso te dice mucho, te dice mucho. Y si no te enorgullece la totalidad de tus decisiones, Cristo está disponible hoy mismo para que vengas a Él, para que vengamos a su presencia y encontremos en Él refugio, perdón, para que encontremos en Él misericordia. Cuando Dios nos da un no, hermanos, no es porque Dios nos quiere arruinar la diversión, es porque Dios sabe lo que no conviene. Es porque Dios es un Padre amoroso y no quiere que suframos. Cuando Dios nos dice no, nos está diciendo: hijo, te amo y no quiero que vayas por ese camino de dolor. ¿Cuáles son las bendiciones de tomar palabras guiadas por el Señor y por su palabra? El versículo 8 del mismo capítulo 3 de Proverbios dice: entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Escuche bien. Salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Hermano, el mismo David, porque este que está escribiendo ahí es el hijo de David, Salomón. Él vivió, él estaba viendo lo que estaba pasando ahí. Salomón vio lo que estaba sufriendo su papá. Y el mismo David también en el Salmo 51 y en muchos otros salmos describe el dolor del pecado, hermano. Dice que sus huesos se envejecieron dentro de él. El dolor del pecado, hermano, cuando pecamos contra el Señor, eso duele y trae consecuencias nefastas. La violencia nunca se apartó de la casa de David. Siempre algo estaba sucediendo. Siempre alguien se levantaba contra el otro. Consecuencias de muchas cosas que habían sucedido. Pero cuando él cierra ese versículo 8, él dice: es salud para nuestro cuerpo. Eso significa que cuando hacemos la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que Dios nos dice, cuando tomamos decisiones guiadas por el Señor, eso se convierte en sanidad, en paz y en tranquilidad para nuestros días. Es la mejor medicina, hermanos, para nuestros huesos. Confiar en el Señor es mejor, hermano, que una pastilla para la presión. Es mejor que la aspirina. Eso da más salud que cualquier suplemento. Nos guarda de dolores. El Señor nos dice que si hacemos caso de su palabra, Él guardará nuestra vida de dolores innecesarios, como le pasó a Jonás, que como quiera tuvo que volver a donde Dios lo estaba llamando, pero la pasó todas, la pasó todas. Y el Señor nos está diciendo que cuando obedecemos su palabra, eso se convierte en paz, en tranquilidad, en gozo. Porque el dolor que viene por haberle fallado a Dios duele mucho. Pero el dolor de las pruebas por saber que hemos obedecido a Dios da gozo. Es diferente. Amén. Cuando nos equivocamos, el Señor, perdóname. Claro, el Señor nos perdona. Venimos a su presencia, somos sus hijos. Pero el dolor, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y esas consecuencias quizás la viven los hijos, como la vio Salomón en su padre. Como la violencia nunca se apartó. Por lo tanto, nosotros, hermanos, cuando tomamos decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, eso se traduce a nuestro hogar. Los hogares divorciados, divididos, lo primero que son afectados son los hijos. Y son los que más sufren. Y son los que se van a la cama sin el abrazo de su papá, o quizás sin el abrazo de su mamá. O quizás abusado por una persona que no le importa.
después cuando se casa con otra persona. Hay consecuencias, hay consecuencias. Hacer la palabra de Dios trae gozo. Obedecer, honrar a Dios, temer al Señor trae paz, trae tranquilidad y nos libra de malos sabores. La palabra de Dios nos da seguridad, confianza. Podemos caminar tranquilos, podemos caminar seguros, aunque la tierra esté temblando, podemos estar tranquilos de que el Señor camina con nosotros. Trae fe, trae esperanza en medio de las pruebas, del dolor, porque no es una garantía de que no vendrán cosas, de que no vendrán problemas, pero sabemos que para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Es diferente, es muy diferente. Y al final de sus días, el viejo rey se despide diciendo: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La mano de Dios estuvo con David todos los días de su vida, en el dolor, en el llanto, cuando metió la pata, cuando hizo lo correcto. El Señor siempre estuvo ahí con él, dándole sustento, dándole abrigo. Eso nos dice a nosotros, hermanos, que quizá nosotros tenemos decisiones de las cuales no nos sentimos tan orgullosos. Todos estamos ahí, pero el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, que tiene gracia y perdón para todos sus hijos. Y si este es el día en el cual tú quieres de una vez por todas que el Señor domine tus decisiones y que nuestras decisiones sean dirigidas y guiadas en favor de lo que Dios quiere a nuestra vida, este es un día donde podemos poner esto en manos del Señor. Este es un mensaje muy práctico, es un sermón muy práctico, es un sermón que lo podemos vivir todos los días. A cada rato hacemos cosas que decimos: wow, yo no debía haber hecho eso. Me pasé de listo, me puse muy contento, me pasé de contento. Así que te pido que te pongas en pie en esta tarde y reflejemos en las decisiones que hemos tomado. Este año apenas empieza y faltan muchas decisiones por tomar. ¿Por qué no le pedimos a Dios que sean decisiones que glorifiquen su nombre?